Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, si vamos a aprovechar mientras se unen los demás compañeros, vamos a aprovechar si hay algún comentario, alguna pregunta sobre los temas vistos o sobre las tareas o sobre el cuestionario, que les recuerdo que hoy se entrega el cuestionario. Como siempre, la hora límite pues son 5 minutos antes de las 12 de la noche. Entonces, para que completen hoy el cuestionario. El lunes se entrega la tarea 3. Ya están calificadas las tareas 2. Ya pueden ustedes ver su retroalimentación, su calificación. Cualquier comentario que tengan sobre la retroalimentación, estoy abierto. Juan Carlos también, le pueden escribir a él directamente o me pueden escribir a mí. Eh, el, el caso es que esas tareas y esos cuestionarios los utilicen ustedes para estudiar para el examen que va a ser dentro de una semana. Entonces, recuerden que en principio para eso son las tareas, ¿no? Para estudiar la materia, para estudiar los temas, los conceptos. Recuerden que es una materia de matemáticas bastante abstracta, que se necesita tener cuidado, minuciosidad, se necesitan cubrir los huecos, cualquier hueco que ustedes puedan tener, este, hay que cubrirlos para que no se acumulen y que todo quede bien, bien claro, bien sentado. Entonces, por eso es importante todo lo que estoy diciendo. Si tienen alguna pregunta. Hoy lo que vamos a hacer es comenzar un nuevo tema, de hecho, un tema que está ligado, está muy ligado. De hecho, la última proposición que vimos, que voy a dar un repaso porque me gusta insistir, aunque sea repetitivo, no importa, el caso es que se entiendan perfectamente los conceptos. Entonces, voy a partir de la última proposición que vimos para el teorema de Lagrange, que fue lo que comenté justamente la última clase. El teorema de Lagrange, pues es el primer gran teorema del curso que tiene un nombre de un matemático francés del siglo XVIII, que por cierto, en el que se apoyó fuertemente Galois. Les conté la historia de Galois, de Baris Galois, que es este joven que murió antes de cumplir los 21 años y que tuvo una vida muy romántica, muy rebelde y muy genial en el aspecto de matemáticas. Y él, cuando se encontró con los primeros libros de matemáticas y se adentró a la teoría, pues en particular pues, había libros de Lagrange. Lagrange ya era un gran matemático en esa época. Entonces, ese es el teorema que vamos a ver, es uno de los grandes teoremas de este curso, que vamos a ver varios, y que voy a insistir en algún momento en puntualizarlos. Ya hacia el final del curso, pues voy a repasar esos teoremas porque son muy importantes. Entonces, este es el primer gran teorema y vamos a llegar a él naturalmente de esta teoría que estamos desarrollando. Como les había dicho, el primer examen va a abarcar hasta grupos y subgrupos cíclicos, que es la segunda pestaña del aula virtual. Ahora vamos a pasar a la tercera pestaña, que es Teorema de Lagrange. Entonces, bueno, me van diciendo si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto. Voy a dar un repaso primero. Aquí ya había puesto el título, pero voy de hecho creo que conviene dar un pequeño repaso. Entonces, déjenme, este, déjenme borrar este título. Nada más que esto ya no funciona. Bueno, copy. Entonces, bueno, recuerden ustedes que lo que vimos, voy a ponerlo así, es lo que es un grupo cíclico. Y básicamente los grupos cíclicos se van a dividir en dos, ¿verdad? Los grupos cíclicos finitos y los grupos cíclicos infinitos. ¿Ok? Eso es lo que
lo que hemos visto. Conviene tener la teoría lo más visualizada, lo más simplificada, lo más esquematizada posible, al mismo tiempo que podemos ser capaces de ver los detalles, todos los detalles de las definiciones, de los argumentos, de las demostraciones, etcétera, ¿no? Entonces, se dividen en dos estos grupos. Recuerden que en el caso de los grupos cíclicos finitos, bueno, aquí ya, por cierto, estamos ya asumiendo que sabemos cuál es la definición de grupo cíclico, ¿no? O sea, recuerden ustedes que los grupos cíclicos son aquellos que están generados por un elemento, ¿sí? Aquí noten ustedes que esta X es algún elemento, o sea, pueden ser varios elementos los que generan. De hecho, hay una pregunta de la tarea que se les pregunta, que consiste en investigar o en descubrir cuáles son los elementos generadores del grupo cíclico ZN. Entonces, puede haber varios, sí puede haber varios, no es único, pero con que exista uno, ya se dice que el grupo es cíclico. Y recuerden ustedes que previamente esto se define como el conjunto de todas las potencias de ese elemento y ya se sabe qué cosas son las potencias. Entonces, eso es una definición. Recuerden ustedes que aun cuando G sea un grupo arbitrario, puedo adentro de G, esto lo comento aquí en este esquema que es útil, luego los diagramas de Venn son útiles, en cualquier G yo puedo considerar un elemento particular, cualquier elemento, y con ese elemento generar el grupo cíclico, ¿sí? Este grupo cíclico es un subgrupo de este grupo. Cuando estoy en un grupo arbitrario, puedo tomar cualquier elemento y con ese elemento considero todas las potencias de ese elemento y se forma un grupo que es un subgrupo del grupo donde estoy trabajando, ¿ok? Si el grupo donde estoy trabajando resulta coincidir con uno de estos subgrupos cíclicos, entonces el grupo se llama cíclico, ¿ok? Entonces, adentro de cualquier grupo hay un montón de grupos cíclicos, ¿sí? Adentro de cualquier grupo basta con pasarle lista a todos los elementos del grupo y vamos obteniendo estos que dibujé así en color rosa, son subgrupos de G y todos ellos son subgrupos cíclicos. Entonces, abundan los subgrupos cíclicos o los grupos cíclicos porque acuérdense que el concepto de subgrupo es relativo, en el sentido de que digo que algo es un subgrupo de otro grupo, ¿sí? Solamente tiene sentido esa definición si la relativizo a un grupo mayor, ¿ok? Pero, a pesar de esa relativización, el concepto de subgrupo también es intrínseco en cuanto a que un subgrupo es un grupo en sí mismo. O sea, si aquí yo adentro de G, de este G que es arbitrario, es cualquier grupo, ya tienen ustedes varios ejemplos donde pueden pensar en los grupos. Si adentro de G considero este subgrupo, entonces yo me puedo olvidar de todo lo que está afuera y nada más concentrarme en ese subgrupo y entonces ahí estoy estudiando un grupo intrínsecamente, que es ese subgrupo, que es un grupo cíclico, ¿ok? Si me quieren detener en algún momento, adelante, ¿eh? Es importante que ya se acerca el examen, ya vamos a evaluar, entonces ya requiero que ustedes toda esta parte la integren perfectamente, ¿ok? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, levanten la mano o interrúmpanme de plano, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, los grupos cíclicos se dividen en dos, finitos e infinitos. Entonces, la manera de reconocer a los grupos finitos es que existe déjenme aquí seguir poniendo el mismo color, es que existe aquí la manera de reconocer a los grupos finitos es que existe un número positivo con la propiedad de que el elemento generador, el que estoy suponiendo que genera a G elevado a ese exponente me da 1. Esa es la prueba de fuego, digamos, para que un grupo cíclico sea finito. Aquí estamos partiendo de grupos cíclicos. Ahora sí,
ya no es cualquier grupo, o si quieren, es cualquier grupo, pero me estoy concentrando en este subgrupo generado por un elemento. Entonces, ¿cuándo sé si este subgrupo o ese grupo que ya está generado por un elemento, cuándo sé que ese grupo cíclico es finito? Pues precisamente cuando sucede esto. Entonces, esto es importantísimo, ¿ok? Esto vale la pena recalcarlo muy, muy, muy bien, porque esta es una prueba de fuego, es decir, es justamente lo que me permite reconocer cuando un grupo cíclico es finito. Es justamente cuando existe esa potencia. Entonces, si no existe esa potencia, o sea, justamente la negación es que no existe, aquí este símbolo es la negación, o si quieren ustedes pueden tachar el existencial. Entonces es exactamente la negación de esto, ¿sí? Eso quiere decir, si quieren en otras palabras, que en este caso 2, el generado por X es efectivamente un montón de potencias donde estoy considerando exponentes enteros, exponentes negativos, el cero y también los exponentes positivos. Todos estas potencias, estos exponentes que estoy poniendo aquí, todas son distintas. Ese es la diferencia. Todas las potencias son distintas. Todas distintas en este segundo caso. ¿Ok? En este segundo caso. En el primer caso, las potencias, si yo en principio las describo así, entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a repetir, ¿ok? Y entonces esa es en principio la diferencia entre los grupos cíclicos finitos e infinitos. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? Estoy haciendo un pequeño repaso. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, fíjense, esto es en principio y por eso les aconsejo, les sugiero que cuando estudien, hagan estos esquemas. Es decir, que tomen en cuenta las dos cosas, así como hablamos al principio del curso de Platón y Aristóteles y que había que tomar en cuenta lo abstracto de Platón y lo concreto de Aristóteles, irnos de la teoría a los ejemplos, etcétera, etcétera. También les aconsejo esta dualidad en cuanto a aprender matemáticas, es decir, hacer por un lado, un esquema general como el que estoy haciendo ahorita para que ustedes tengan integrado todos los aspectos de una manera simple, directa, por un lado. Y por otro lado, que sean capaces de cuando yo me meto ahora sí a ver cada proposición y cada paso de cada argumento, que sean capaces de ser así de minuciosos, ¿ok? Bueno, entonces, otra cosa que se puede decir muy importante es que esta parte de aquí se puede afinar, la parte de los grupos cíclicos finitos, ¿ok? Entonces, yo ya sé que ahí existe una potencia, ¿no? Tal que una potencia con un exponente positivo que da 1. Pero aquí, importantísimo, es que si, en este caso, si n0 es el menor, nada más le voy a poner así, el menor que, el menor positivo tal que la potencia es igual a 1, entonces en ese caso el orden del grupo es precisamente n0. ¿Ok? Otra vez, el orden del grupo es nada más hay que acordarse, o la palabra orden se sustituye a la palabra cardinalidad, es decir, al número de elementos. Es como si yo le pusiera aquí un gatito, ¿verdad? Pero cuando le ponemos gatito, es que estamos hablando de un conjunto cualquiera. Cuando le ponemos orden, ya estamos asumiendo que estamos hablando de un grupo. Entonces, para grupos se usa la palabra orden, ¿sí? Y entonces, ese orden va a ser N0 y no solo eso, sino que si hablamos del elemento, el orden del generador también es N0. ¿Ok? Entonces N0 es el menor exponente positivo tal que esta potencia da 1. Entonces ya vimos algunos ejemplos. Aquí no voy a poner los ejemplos, pero los voy a recordar. Recordamos el ejemplo de Zn, por ejemplo, los enteros módulo n,
donde hay un generador que es el 1, que sumado consigo mismo en cierto momento vuelve a regresar al 0. Eso es lo que da el origen a la palabra cíclico. Y n es el menor con esa propiedad. Entonces, el elemento tiene orden n. La vez anterior vimos una matriz de 2 por 2, hicimos la multiplicación de esa matriz consigo misma y nos dimos cuenta que a la cuarta es el primer exponente, es el menor exponente tal que da la matriz identidad. Entonces, el orden del elemento es 4, el orden del subgrupo cíclico generado por el elemento es 4, ¿ok? La cara del cubo de Rubik, que después de rotarla 4 veces vuelve otra vez a la identidad, el orden es 4. Entonces, ese elemento es justamente el menor con esta propiedad, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir que es el menor con esta propiedad? Aquí considerando eso, pues quiere decir que si yo encuentro un entero positivo, aquí déjenme todavía hacer una referencia acá, a ver si me cabe, porque ahora este esquema, bueno, déjenme, voy a aprovechar la ventaja de que podemos aquí mover las cosas. Entonces déjenme mover esto un poco más abajo para que quepa todo. Y esto lo voy a mover hasta abajo. A ver si podemos aquí mover hasta abajo. Entonces, lo que quiero es todavía afinar más esta situación de que es el menor con esta propiedad. Eso quiere decir, para seguir comentando esto, es que si yo encuentro x a la n igual a 1, estoy hablando del caso finito. Aquí recuerden que estamos separando en dos los grupos, ¿no? O sea, hay una separación aquí tajante. Son los finitos y los infinitos. Entonces, si yo llego a encontrar una potencia, un elemento con un número positivo, entonces, por supuesto que N0 va a ser el menor. Entonces es menor o igual que N. Si yo me encuentro una potencia, por ejemplo, en el caso del cubo de Rubik, me distraje y no me fijé que a la cuarta vez ya regreso a la identidad. Entonces, pero descubro que a la 16 regresa al 1 y a la octava también regresa al 1 y a la 20ª también regresa al 1, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el orden ¿qué puedo concluir? Que el orden de ese elemento, que en este caso la rotación, divide a 16, divide a 8, divide a 20. ¿Ok? Perdón, es menor o igual. En principio es menor o igual, pero lo que les quiero decir es que se afina esto. No solamente pasa esto, sino que puedo incluso afinar. Esta es una información que viene de que es el menor, ¿no? Es el menor con la propiedad. Cualquiera que yo encuentre, N0 es el menor. Pero puedo afinar esto, fíjense, la puedo afinar y puedo poner aquí divide. Esto es importantísimo. No solamente es el menor, no solamente puedo afirmar que 4 en el ejemplo es menor o igual que 8, que 16, que 32, etcétera, sino es un factor y eso ya lo demostramos, ¿no? Entonces, esto es algo que afina la situación de identificar el orden del grupo como el menor exponente que cumple la propiedad, sino que hay una información adicional. No solamente es menor, sino que es factor. ¿De qué? De cualquier exponente tal que la potencia me dé el neutro. ¿Ok? Eso es en general, yo creo que la situación, el panorama, bueno, hay varias informaciones ahí que no estoy mencionando, pero es el panorama que ustedes creo que pueden en primera instancia tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas hasta aquí? ¿No? No, profe. Ok, ahora, de las últimas proposiciones que vimos, porque bueno, aquí está involucrada alguna de las proposiciones. Bueno, si repasamos aquí, aquí está la proposición 5, justamente es lo que estoy diciendo. La 4, recuerden que era lo de que la 4 es justamente que en qué caso es finito, ¿no? O sea, aquí estoy hablando, en el repaso hablé de la proposición 4,
que es justamente cuando es finito, cuando existe, es un sí, solo sí. Por eso es que cuando es finito pasa esto, cuando es infinito pasa la negación. Eso quiere decir el sí, solo sí. ¿Ok? Y si nos vamos a la proposición 5, es justamente lo que dije arriba ahorita en el repaso, es decir que si encuentro una potencia que me da 1, entonces el orden del elemento, que recuerden que es igual decir el orden del grupo cíclico generado por el elemento, divide a n. ¿De acuerdo? Y vimos esta proposición 6. Esta proposición 6 lo que me dice es que si tú consideras un elemento de un grupo que tenga orden finito, ¿eso qué quiere decir? Fíjense aquí cómo en esta proposición hay que leer precisamente cuando me ponen una proposición, un problema de tarea, de examen, tengo que leer perfectamente el enunciado para que sepa qué está sucediendo. Entonces aquí, ¿cuál es la situación? Tengo un grupo, punto. Entonces esto me dice, es un grupo arbitrario. Y luego me dice, sea X un elemento de G, de orden finito. Ah, ok. Entonces me tengo que imaginar aquí que estoy en un grupo arbitrario, ¿sí? Es el dibujo que hice hace rato, ¿no? Que estoy en un grupo arbitrario y que tomo un elemento que tiene orden finito. Entonces eso ya me dice que el subgrupo generado por ese elemento es finito, ¿ok? Entonces ahora ya puedo hacer aquí un zoom, ya nada más puedo olvidarme del resto del grupo y nada más considerar este subgrupo. Si quieren le pueden llamar H o le pueden llamar como quieran. Ustedes en su argumentación recuerden que pueden usar las letras que ustedes quieran, excepto las que ya me presentan en el enunciado, ¿no? O sea, si ya me están presentando a X, bueno, pues ya a X ya no lo muevo. Ahora me están presentando otro elemento, que es Y. ¿Qué cosa es Y? Ah, pues es una potencia, es decir, es otro elemento de H, es otro elemento que está por aquí. Entonces, lo que me dice es que cualquier otro elemento del subgrupo generado por X tiene orden finito también. Por supuesto que debe ser intuitivamente claro, ¿verdad? O sea, si yo tengo aquí un número finito de elementos y tomo otro elemento y considero sus potencias, todas sus potencias van a estar aquí adentro, ¿verdad? Porque el subgrupo es cerrado, acuérdense. Entonces, si yo tengo aquí un número finito de elementos, pues entonces las potencias de Y también van a ser finitas. ¿Sí me siguen? Todo eso se puede escribir, es un argumento perfectamente válido. Entonces, este orden también va a ser finito, pero lo que dice la proposición no solamente que es finito, sino que divide al orden de X, ¿ok? Entonces, es ese paso que afina el decir, es un número más pequeño, o es un número finito, es un número más pequeño, sino ya más información, es decir, es un factor, es un divisor, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, no lo pinto para que se lo imaginen. Imagínense ZN, cualquier ZN, digamos Z8, ¿ok? Entonces, en Z8 tienen ustedes los números enteros módulo 8, que es desde el 0 hasta el 7, ¿ok? Ya sabemos que está generado por el 1. Si toman cualquier otro elemento de ese grupo, cualquier otro elemento, digamos el 2, el 3, el 4, etcétera, y le calculan su orden, ¿no? Ya sabemos que es el orden. Entonces ese orden va a ser no solamente más chico, sino va a ser divisor del orden de X, que es 8. El orden del 1, en ese caso es 8. Entonces, todos los órdenes, si ustedes le pasan lista a todos los elementos de Z8 y calculan su orden, ¿cómo le hacen? Pues nada más lo hacen a mano, es decir, van sumando el elemento hasta que lleguen al 0 y cuentan cuál es la primera vez que llegan al 0, ¿verdad? Eso es lo único que hay que hacer. Entonces, si ustedes pasan la lista de todos esos órdenes, ¿qué van a encontrar? Que van a ser puros divisores de 8, puros divisores del orden de X, ¿ok? Eso es lo que dice la proposición. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Pregúntenme. Quiero pensar que todo está siendo muy claro, ¿eh? Pero son varios ingredientes, son varios conceptos, entonces no importa que sea algo muy menor, que ustedes consideren muy menor, pregunten. Creo que están un poquito menos participativos que las primeras clases, ¿eh? Entonces eso es lo que he detectado. A ver, díganme. Profesor, yo sí estoy un poco confundida con el orden del grupo Ajá. y con el orden del elemento. Ok, entonces nos vamos al mismo dibujo que puse aquí, ¿no? Este dibujo, fíjate, este dibujo es muy importante. No sé si, bueno, esa es la sugerencia, que ustedes se vayan con dibujos. Yo creo que en general
todos entendemos mucho mejor con esquemas, con dibujos. Entonces, fíjate, el orden de un grupo, tú puedes usar la palabra orden para cualquier grupo, ¿sí? Cualquier grupo. No importa incluso que sea finito, infinito, etcétera. Si el grupo es infinito, es decir, si tiene un número infinito de elementos, entonces el orden es infinito, el símbolo de infinito. Si el grupo es finito, si es un conjunto finito, entonces el orden es el número de elementos que tiene. Nada más es eso, ¿sí? Cualquiera que sea el grupo, sea abeliano, finito, infinito, no abeliano, cíclico, no cíclico, el orden de un grupo es el número de elementos que tiene el grupo. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Sí? Ahora, si tomas entonces un elemento cualquiera, de un grupo cualquiera, un elemento cualquiera, entonces, ¿qué se va a entender por orden del elemento? Bueno, pues el orden del elemento va a ser el orden del grupo asociado al elemento. El grupo más directamente asociado al elemento, pues es el subgrupo cíclico generado por el elemento. Es decir, tú construyes todas las potencias del elemento, las cuentas, o sea, cuentas qué cardinalidad tiene ese conjunto de las potencias, qué cardinalidad tiene ese subgrupo generado por X, qué orden tiene ese subgrupo y ese va a ser el orden del elemento. Entonces, el concepto del elemento se define apoyados en el concepto del subgrupo asociado al elemento. Entonces, el orden de un elemento es el orden del subgrupo cíclico. Es decir, es el número de potencias que hay. Distintas, claro. Puede ser que se repitan cuando es finito, pero si tú cuentas todas las distintas, ese es el orden del elemento. ¿Sí está claro? sí, profe. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Gracias. Eso es, y no importa que repitamos las cosas, y porque todo es así como echarle manos de pintura al conocimiento, ¿no? A veces no entendemos muy bien o entendemos parcialmente con una mano. Bueno, pues hay que darle otra mano y así hasta que esté bien, bien pintadito todo esto. Ok, otra pregunta, por favor. ¿Se entiende entonces lo que dice la proposición 6? Estoy insistiendo en esta proposición porque es la que me va a llevar al teorema de Lagrange. Recuerden ustedes la demostración, ¿sí? En la demostración, ya adentrándonos en la técnica de demostración, básicamente aquí estamos en un sitio de la teoría de grupos donde nos apoyamos fuertemente en la teoría de los números enteros. Entonces, ¿qué hay que acordar de los números enteros? Tampoco hay que acordarse de muchas cosas muy complicadas, simplemente es el concepto de divisibilidad, el concepto del algoritmo de la división, el concepto de número primo, quizá, ¿verdad? El concepto de factor. Es decir, son conceptos básicos que sí es conveniente que los tengan muy presentes porque es lo que estamos usando en estas demostraciones. Entonces, para demostrar que un entero divide a otro, ¿sí? Esa rayita significa división, divisibilidad. Quiere decir, la división es exacta, la división entre el más grande y el más chico es exacta. Cuando yo pongo esta rayita aquí, cuando la pongo, estoy comparando un entero, vamos a llamarle K, con otro entero, K divide a N, y estoy suponiendo que el K es el más chico, la N es el más grande, ¿no? Es decir, siempre que veo aquí esta rayita es, del lado izquierdo es el entero más pequeño, del lado derecho el entero más grande, y además el entero de la izquierda, lo que quiere decir es que es un factor, ¿no? O sea, multiplicado por otro me da el de la derecha. Cuando yo quiero demostrar esto, entonces lo que hago es usar el algoritmo de la división en general, puedo usar el algoritmo de la división, pero en este caso me voy a apoyar en la proposición anterior. La proposición anterior lo que dice es, tienes una manera de concluir que el orden de X divide a un número entero. Tienes esa posibilidad. Ya lo del algoritmo de la división lo puedes utilizar, pero es que para demostrar esta proposición 5 se utilizó el algoritmo de la división. Aquí está. Entonces, yo puedo apoyarme en el algoritmo de la división, pero también puedo apoyarme en el escalón justamente anterior. Hagan de cuenta que es una escalera, ¿no? O sea, aquí cuando subo una escalera, pues me voy apoyando usualmente en el escalón anterior. Claro, también puedo subir de dos en dos y ir de aquí hasta acá, ¿no? Es decir, puedo argumentar con el algoritmo de la división, pero resulta más elaborado, voy a escribir más. ¿Para qué?
Si ya había subido un escalón, pues ya utilizo ese escalón, ¿me explico? Entonces, si ya demostré la proposición número 5 que me dice cuando el orden de X divide a un factor, entonces, pues simplemente a lo que me voy a concentrar es en demostrar la hipótesis para que la proposición 5 de inmediato ya me haga concluir la tesis. ¿Ok? Entonces, fíjense, la hipótesis aquí es que, como ya dije anteriormente, si yo descubro una potencia que me da 1, de inmediato el orden divide a esa potencia, ¿vale? Entonces, aquí, si yo descubro una potencia de Y que me da 1, el orden de Y divide a ese exponente, ¿no? Dije potencia es exponente, es el número entero. Si yo descubro que esta Y elevada a la N, Y a la N, me da 1, si Y a la N me da 1, entonces el orden de Y debe dividir a esa N, ¿ok? Eso es mi herramienta que voy a usar. Y justamente eso, con esa idea ya sale la demostración, ¿no? Porque fíjense qué es lo que hago aquí es elevar la Y a la N y demostrar que es 1, fíjense. Y a la N, pues es X a la M a la N, y luego uso la ley de los exponentes, que es así como los caballitos de batalla, ¿no? Es como el martillito y los clavos que utilizo en estas demostraciones son las leyes de los exponentes, si se fijan. Entonces, por eso son tan importantes. Entonces, estas leyes de los exponentes ya nada más la uso para que queden multiplicados los exponentes, los cambio de orden, esto es x a la n es igual a 1, ¿por qué? Porque es el orden de x, así le llamé al orden de x, y ya me da que ya la n es igual a 1, y por lo tanto, entonces, por la proposición anterior, ya puedo concluir esto, ¿ok? Muy bien. Entonces estoy repasando tanto esquemas generales como pasitos de los argumentos con todo detalle y fijándome en qué proposición me estoy apoyando y todo eso, que es así como deben escribir todo en las tareas y en los exámenes. Muy bien. Ok, preguntas hasta aquí. Me detengo, hago una pausa por si hay alguien que quiere preguntar algo. ¿No? ¿No? ¿Seguros que no? Porque entonces ya viene el corolario, que es el teorema de Lagrange. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, yo Sí. tengo una pregunta. Dime. ¿Quién, quién sería el orden de Y? ¿Y es igual a X a la M? Acá, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, si te fijas, aquí no usé ninguna letra, ¿verdad? Para el orden de Y. No me importó, de hecho, nada más me refiero al orden de Y al principio, en el enunciado. Le puedo llamar K, pero si te fijas, no tiene ningún caso porque nada más hago referencia al orden de Y. Lo único que hago es la referencia al orden de Y para concluir que el orden de Y divide a este entero, ¿no? O sea, ni siquiera tiene caso llamarle. Siempre nosotros podemos hacer muchos bautizos en la demostración y llamarle a cada concepto, llamarle con una letra, pero hay que procurar que si no necesitamos las letras, pues ya mejor no ponerlas para que se simplifique lo más posible todo, ¿eh? Entonces, no necesito el orden de Y porque la proposición que voy a usar nada más me dice que el orden de Y es un factor de cualquier exponente tal que Y a la N es igual a 1. Entonces, en el momento en que yo descubro que Y a la N es igual a 1, ya puedo concluir, creo que lo escribí acá, ya puedo concluir que el orden de Y es, divide a N. Ya directamente lo llamo así como con su notación. No tengo que llamarle K. Digo, si quieres, le puedes llamar K, pero no es necesario. Simplemente puedes hacer referencia al orden de Y, así nada más. ¿Ok? Esa es la notación. O sea, todo esto es como si fuera una K, ¿sí? Es un nombre, es la notación, es una O de orden, paréntesis Y, eso quiere decir el orden del elemento, ¿sí? ¿Sí está bien? Sí, Sí, profesor. sí. Si ustedes se ponen sus nombres en donde están los participantes, les puedo llamar por su nombre. Nada más veo ahí su foto, pero bueno, si se ponen su nombre, les llamo por su nombre y a mí me gusta más llamarles por su nombre. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces, a ver, sin ver la proposición anterior, ¿qué dijimos?
así como para acordarnos. ¿Qué dijimos? Dijimos, tenemos un grupo cíclico, a lo mejor ese grupo cíclico está a su vez dentro de otro grupo, tomamos un elemento y el subgrupo cíclico generado por el elemento. Suponemos que es finito. Acuérdense que cada vez que hablamos de divisibilidad, solo tiene sentido eso, hablar con números finitos, con números enteros, ¿verdad? No tiene sentido hablar de que divido al infinito, ni que el infinito divide. Pues el infinito no es un número entero, ¿sí? O sea, hay una infinidad de números enteros, pero cada número entero es un número finito, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí está bien? Es una aparente paradoja, no llega a ser una paradoja, pero sí es algo, es un contrapunto ahí de la situación de los números enteros, ¿no? O sea, hay una infinidad de números enteros, me puedo extender, puedo siempre contar y sumarle uno y me puedo extender al infinito, pero cada uno de esos números, por grande que sea, cada uno de esos es finito. Entonces la divisibilidad solamente tiene sentido al comparar dos números finitos. Entonces por eso cada vez que hablo de divisibilidad y de que el orden divide, etcétera, tengo que caer en el caso de un grupo cíclico finito. ¿Sale? Entonces, nuevamente, tengo un grupo, un elemento, el subgrupo cíclico generado por el elemento, estoy suponiendo que es finito, me hago zoom, ya estoy aquí en el grupo cíclico, ahí está el elemento X. Si yo tomo cualquiera de esas potencias que están ahí, que son los elementos del subgrupo cíclico de X, si yo tomo cualquiera de esas potencias, el orden de esa potencia, de ese elemento, divide al orden de X, ¿ok? Es decir, en otras palabras, está el corolario que están ustedes viendo en esta pantalla. Es exactamente lo que acabo de decir. Tomen un grupo cíclico finito, tomen cualquier subgrupo de G, ¿sí? Ahora, ¿cómo son los subgrupos de G? Ojo, son cíclicos, ¿sí? Los subgrupos de G también son cíclicos, porque G es un grupo cíclico. Acuérdense, todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico, ¿sí? Es el ejercicio de la tarea. Ajá, el último ejercicio de la tarea anterior, ¿no? De la tarea 2, ¿sí? Todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. ¿Ok? Entonces, si tomo cualquier subgrupo de G, tiene que ser cíclico, es decir, tiene que ser generado por un elemento, generado por una potencia de X. Aquí ya en la demostración ya desgloso todo, ¿no? Pero primero vamos a ver el panorama. Tomo el grupo cíclico generado por X, tomo cualquier subgrupo de aquí, tiene que ser otro subgrupo cíclico. Ahora, dentro del grupo cíclico, se imaginan otro subgrupo cíclico generado por un elemento que a su vez es una potencia de X. Es decir, es algo como esto. Y lo que dice la proposición 6 es que el orden de S divide al orden de X. Por lo tanto, el orden de ese subgrupo divide al orden de G. ¿Ok? Entonces, por eso es un corolario. Porque es, ¿corolario qué quiere decir? Corolario, ¿qué significado tiene un corolario? Es un resultado que es una consecuencia más o menos directa, más o menos como el siguiente escalón de lo que ya demostramos anteriormente, ¿sí? Que es justamente lo que está pasando aquí. Se puede demostrar o a veces incluso en los textos nada más se le pone el cuadrito de que ya es obvio, ¿sí? Pero aquí podemos explicarlo nada más desglosando un poquito, diciendo que es un grupo cíclico, pues vamos a decir que está generado por X y que todo su grupo es un subgrupo generado por un elemento que a su vez es un elemento de G, por lo tanto es una potencia de X, y por la proposición anterior vimos que el orden de esa potencia debe dividir al orden de G, es decir, el orden de H divide al orden de G. Aquí se ve lo que me preguntaba hace rato su compañera, que sabría su nombre si lo hubieran leído, pero les digo que no aparecen ahí sus nombres. Entonces, aquí se ve como paso del orden del elemento al orden del grupo. ¿Por qué? Porque el orden del elemento, dije hace rato, es el orden del subgrupo generado por Y, pero justamente H es el subgrupo generado por Y. Entonces, decir el orden de Y o decir el orden de H es lo mismo, son los mismos, ¿verdad? Por definición, el orden de un elemento es el orden del subgrupo generado por ese elemento. Entonces aquí, estoy diciendo lo mismo exactamente, nada más que con otras palabras.
En vez de orden de Y pongo orden de H porque es lo que está sucediendo y en vez de orden de X pongo orden de G porque es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Entonces ya concluimos que el orden de cualquier subgrupo de un grupo cíclico finito divide al orden del grupo cíclico finito. ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Está claro? ¿Sí está bien? Entonces vamos a enunciar el mismo teorema, pero en general ese va a ser el teorema de Lagrange. Entonces voy a enunciar el teorema de Lagrange. Entonces el teorema. Ese es el teorema de Lagrange. Nada más que en vez de restringirme a grupos cíclicos, voy a decir cualquier grupo, sea G un grupo. Entonces, si yo pongo aquí un grupo, es como si pusiera la palabra cualquiera, sea G un grupo. Bueno, nada más que lo que sí tengo que suponer, no supongo que sea cíclico, pero sí supongo que es finito, porque voy a hablar de divisibilidad, ¿sí? Voy a hablar de divisibilidad, voy a tomar cualquier subgrupo de G, que por lo tanto también tiene que ser finito, ¿verdad? Porque si yo tomo de hecho, cualquier subconjunto de un conjunto finito, pues tiene que ser finito, ¿verdad? Ya no hay más espacio para expandirme al infinito, tiene que ser finito. Entonces, la conclusión muy, muy sencilla de enunciar es que el orden de H va a ser divisor del orden de G. Ese es el teorema de Lagrange. Los grandes teoremas o los teoremas más famosos, si quieren ustedes, los más notables, los que destacan en la historia de las matemáticas, frecuentemente son teoremas que por supuesto tienen un resultado importante, ¿verdad? O sea, que tienen una trascendencia, que tienen un universo de aplicación muy grande, ¿no? Que tienen un impacto grande en la teoría, por un lado. Pero por otro lado, frecuentemente son teoremas que se enuncian de manera muy sencilla, ¿sí? Que el enunciado se puede entender más o menos fácil, ¿no? Que se puede decir con pocas palabras, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras simplemente tienen que referirse a un triángulo con ciertas características, es decir, rectángulo, y tienen que hablar de los tres lados, ¿no? Llamarles de alguna manera a los tres lados, la hipotenusa y los catetos, y establecer una relación relativamente sencilla, ¿no? ¿Ok? Entonces se hace muy famoso el teorema de Pitágoras, ¿no? Y así otros teoremas. Este es uno de ellos. Lo que dice el teorema es, tienes un grupo finito, ahí entonces ya nos olvidamos de los cíclicos, o más que olvidarnos, nos vamos hacia lo más general. Aquí estamos viajando de Aristóteles a Platón, ¿no? Aristóteles más particular, aunque todavía es general, porque al principio del curso les dije que esto de Aristóteles y Platón no es blanco y negro, ¿verdad? Sino que es toda una gama de viajes hacia lo general, hacia lo abstracto y hacia lo particular, hacia lo concreto, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo, digamos. ¿Ok? Entonces los grupos cíclicos son bastante generales, pero todavía están en un terreno un poco específico y el teorema de Lagrange da el paso hacia arriba, hacia lo abstracto. No es que nos olvidemos, sino que nos expandimos de lo específico que es ser cíclico a cualquier grupo, claro, todavía dentro del rango finito, dentro de la situación de que el grupo sea finito. O sea, todavía no nos vamos hacia lo más general, que sería cualquier grupo, ¿no? Sino todavía estamos dentro de cierto marco, pero más general que el anterior, ¿ok? Entonces, aún sin suponer que el grupo es cíclico, si yo considero cualquier subgrupo, el orden va a ser divisor del orden de G. Noten ustedes que sea menor, pues no tiene mucho chiste. Por supuesto, aquí puedo hacer nuevamente el dibujo, como el que hice hace rato, de que tengo aquí el grupo G, aquí tengo el grupo G, y luego adentro tengo el subgrupo, no necesariamente ahora es cíclico, ahora es un subgrupo H, un subgrupo H, vamos a decir, ¿ok? Entonces, este grupo es finito, entonces por supuesto que el número de elementos que yo tengo aquí, ese es el orden, ¿verdad? Ahora el orden del grupo no está asociado necesariamente al orden de un elemento,
Eso solamente pasa cuando el grupo es cíclico, que el orden del grupo es el orden del elemento, ¿no? Ahora no necesariamente está asociado, es un grupo cualquiera, es un subgrupo cualquiera, no necesariamente cíclico, y cuando digo orden, me estoy refiriendo al número de elementos. Entonces, por supuesto que este número de elementos va a ser parte, porque todos son elementos de G, va a ser parte del número de elementos de G. Entonces, lo que sí es perfectamente obvio es que el número de elementos de H es menor o igual, si es que H es igual a G, al número de elementos de G. Eso sí es obvio, pero lo realmente notable es esto. O sea, eso sí no es para nada obvio, que sea factor. ¿Ok? A ver, vamos a los ejemplos finitos que tenemos. Déjenme ver. Bueno, de hecho habíamos visto un ejemplo eh, que, que entraba dentro del tema de los cíclicos, pero lo habíamos mencionado, que es el grupo de los cuaternios, ¿no? Acuérdense de los cuaternios, que es más menos 1, más menos I, más menos J y más menos K, y es un grupo multiplicativo, ¿no? ¿Sí se acuerdan? La operación ahí se escribía, se simbolizaba con la multiplicación, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que habíamos enumerado, habíamos enlistado todos los subgrupos de Q, ¿se acuerdan? Estaba por un lado el trivial, ¿sí? Que nada más tiene al neutro. Estaba el formado por el 1 y el menos 1. Y luego estaban otros 3 subgrupos que están formados por el más menos 1, más menos I, el que está formado por más menos 1, más menos J. ¿Sí se acuerdan? Más menos 1 más menos J, y el que está formado por más menos 1 y más menos K. ¿Ok? Aquí estoy simplificando la notación, ¿no? O sea, realmente aquí son 4 elementos, otros 4, y así, ¿no? Estoy eh, evitando escribir un poco más, nada más, pero sí se entiende que son 4 elementos aquí, 4 elementos acá, y finalmente, a ver, déjenme, esto, ponerle un poquito más. Bueno, mejor esto de aquí, lo voy a mover, lo voy a mover acá, aquí los subgrupos de Q, y luego tenía estos subgrupos y finalmente tenía pues todo Q, ¿no? ¿Ok? Y esos eran los únicos, ¿se acuerdan? Incluso habíamos hecho el diagrama de Hasse, ¿se acuerdan del diagrama de Hasse? El diagrama de Hasse representaba a cada uno de estos subgrupos, los representaba como un vértice, como un nodo, y entonces teníamos aquí este vértice arriba, luego teníamos los 3 subgrupos que tenían 4 elementos, el subgrupo que tenía 2 elementos y el subgrupo que tenía un elemento, ¿no? No recuerdo si hicimos este diagrama, pero bueno, es el diagrama de Hasse de estos subgrupos. ¿Ok? A ver si está claro. Hasta abajo está el neutro, hasta arriba está Q, están los cuaternios. Aquí hasta arriba está Q, ahí está Q, y hasta abajo está el subgrupo trivial, el que tiene nada más al neutro. Luego aquí está el de 2 elementos y cada uno de estos es un subgrupo de 4 elementos que son cada uno de estos 3. Sí está claro. ¿Se acuerdan que el diagrama Sí. sí, exacto, el diagrama de Hasse era una alternativa a los diagramas de Venn? Fíjense cómo acá tengo arriba un diagrama de Venn. Aquí tengo un diagrama de Venn y aquí tengo un diagrama de Hasse. El diagrama de Venn, en el diagrama de Venn, simbolizamos cada conjunto, o en este caso cada subgrupo, como una región cuya frontera es una curva cerrada, como una elipse o un círculo, lo que sea, ¿no? Eso es cada subgrupo. En cambio, acá cada subgrupo es un puntito, ¿sí? Un puntito y la relación de contención está representada por estas rayitas que están aquí. Más abajo es que está contenido en el de más arriba, ¿sí? Aquí yo tengo estas rayitas que me dicen que el trivial está contenido en pero por transitividad, si quieren ustedes,
puedo imaginarme un camino que va del trivial hacia arriba, hacia entonces quiere decir que el trivial está contenido acá y de hecho el trivial está contenido acá, ¿no? O sea, la relación de contención la tomo, la interpreto en el diagrama de Hasse de manera transitiva, ¿no? O sea, si tengo un caminito que me lleva de un puntito que está abajo a un puntito que está arriba, eso denota la relación de contención. En cambio, entre estos no hay rayita. Aquí no hay rayita. ¿Por qué? Porque no está contenido uno en otro. Es como comparar este con este, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la I que está acá no está acá. Y la J que está aquí no está acá. Entonces, no hay relación de contención entre estos de en medio. ¿Ok? Pero estos a su vez sí están contenidos en Q. ¿Sale? Eso es la explicación del diagrama de Hasse de todos los subgrupos de Q, que ahí son todos, quedamos, ¿verdad? Que si yo agregaba un elemento más a estos de aquí, de este nivel 3, pues ya me daba todo Q, ya no tenía otra más que agregar todos los elementos. ¿Por qué? Porque tiene que ser un subgrupo, tiene que estar cerrado bajo la operación y bajo los inversos. ¿De acuerdo? Ok, ahora fíjense, bueno, hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí preguntas? Preguntas, jóvenes. ¿No? ¿Todo clarísimo? Ahora fíjense, vamos a poner aquí el orden de cada uno de estos subgrupos. ¿Ok? A ver, entonces, el orden va a ser el orden del trivial. Váyanme diciendo, por favor, ¿qué pongo aquí? ¿Cuál es el orden del trivial? Ya, 1, 1. Luego el siguiente tiene orden 2, 2. El siguiente 4. 4. Y así se repiten, ¿verdad? Y luego finalmente el orden del total es 8, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con los órdenes? Todos los órdenes que están aquí son divisores de 8. Yo le pasé la lista a todos los subgrupos. Por supuesto, 8 mismo, ¿verdad? 8 mismo es divisor de 8, porque 8 por 1 es 8. Y así cada uno es un número entero que multiplicado por otro me da el total. Entonces, se cumple el teorema de Lagrange. Este es un ejemplo que nos queda muy bien porque es un grupo finito y donde podemos escribir todos los subgrupos y podemos pasarle lista a todos los órdenes y verificar que en efecto no solamente son números más chicos, sino que son factores del número total, del orden del grupo que estamos considerando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, y así nos podemos ir con otros grupos. Este grupo tiene el interés de que el grupo, recuerden que es un grupo que no es cíclico, el de los cuaternios, ¿sí? Claro que si me voy a un grupo cíclico como Z8, pues también se va a cumplir, ¿no? Déjenme ponerlo aquí, otro ejemplo. Otro ejemplo. Bueno, Z8 no, porque ya los cuaternios tenían 8 elementos. Pero bueno, vamos a ver Z12. ¿Ok? Z12, ¿no? Que es 0, 1, 2, así 10, 11, 12. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí todos los subgrupos, pues a lo mejor son más porque ya le puse más elementos. O sea, sería generar, por ejemplo, con el 1, generar con el 1, generar con el 2 y así nos vamos, ¿no? Generar con el 3, generar con el 4, etcétera. Lo que vamos a ver, si les pasamos lista a todos los subgrupos, porque aquí podemos decir los subgrupos, son subgrupos de ZN, de Z12, ¿verdad? Quedamos que era 12. De Z específicamente 12. ¿Ok? Podemos usar la teoría ahí, ¿verdad? O sea, podemos decir, ¿cómo son los subgrupos de un grupo cíclico? Pues son cíclicos. Es decir, basta con repasar todos los elementos que están aquí. Ajá. Repasar todos estos, hasta puedo poner aquí en otra columna los que me faltan. Repaso todos estos. Y ya con eso puedo asegurarme que ya son todos los grupos, sí o no.
¿Sí está claro eso? Esa es la ventaja de la teoría, ¿no? De que ya, ya con eso ya puedo usarla, puedo usar la teoría. ¿Cuál sería la teoría aquí? Tengo un grupo que es cíclico, yo ya sé que este es cíclico, porque de hecho ya sé que el generado por 1 me da el total, ¿no? Me da Z12, ¿sí? Acuérdense, es un grupo aditivo, ¿no? Esto que no se nos olvide que en este caso es aditivo. O sea, quiere decir que en vez de potencia son múltiplos en realidad. Que en vez de multiplicación es suma. 1 más 1 más 1 más 1. ¿Ok? Ese es el generador. Entonces, con el 1 genero a todos. ¿Sí? A ver, ahora fíjense que con el 2 ya no genero a todos. ¿No? Con el 2, qué me va a quedar? Con el 2 me va a quedar nada más el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. ¿Sí o no? Bueno, el 12 es el 0, ¿verdad? ¿Para qué lo escribí otra vez? Es decir, nada más me quedan estos. ¿Sí? Aquí, este es el generador de este subgrupo, es el 2. Le voy sumando 2 más 2 más 2 más 2 más 2 y llega un momento en que regreso al 0. Entonces, este tiene 6 elementos, ¿no? Ahí vayan contando. ¿Sí vamos bien? ¿Sí me siguen? Del 3, ¿qué sería? Bueno, empiezo con el neutro, el 3. Voy sumando de 3 en 3. El 6, el 9 y ya acabé, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Profe, Dime, una dime, duda. dime. Pregunta, pregunta. ¿Por qué no llega al 12? Ah, porque el 12 es el 0 y de hecho aquí me equivoqué arriba, ¿verdad? No, no es que me haya equivocado, sino que ¿para qué pongo el 12 si el 12 es el 0? ¿Sí? Entonces aquí, de hecho, cuando llego al 11 ya le puedo cerrar, porque acuérdate qué cosa es Z12. Zn es un conjunto de n elementos donde me estoy imaginando este dibujo, ¿verdad? Del círculo, ¿ok? Donde tenía ahí los n elementos. ¿Sí, sí te acuerdas? Empezando por el 0, el 1, etcétera, etcétera. Aquí tendría el 6. Aquí está el 6, aquí está el 3, pues es como un reloj normal, ¿no? Aquí está el 11 y el 12 ya no lo pongo porque el 12 es el 0. Acuérdense que Zn tiene n elementos. Entonces, como estoy empezando desde el 0, entonces, pues ya puse el 0, ya no tengo que poner el 12 para que me queden, en efecto, 12 elementos, ¿no? Es exactamente como un reloj. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, quedaría aquí, y el 10, el 11, y el 12 es el 0. Entonces son nada más esos 12 elementos. Entonces aquí no es que me hubiera equivocado, sino que redundé, ¿no? O sea, ya para qué pongo el 12, ya se repitió. Si yo pusiera 12, 13, 14, 15, estaría repitiendo los mismos números. Recuerden que también para distinguir, para a lo mejor no hacernos bolas con los enteros normales, se le puede poner una rayita a esto, ¿sí? Pero luego pues es latoso y para simplificar la notación, pues me tomo la libertad de denotarlos de la misma manera, ¿no? Pero en realidad son números que no son los enteros normales, acuérdense, ¿sí? Aquí 10, 11, ok. Ahora, del 0 al 11. Ujú. Son los 12 elementos. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? No me acuerdo quién me había preguntado ahorita. Sí, quedó claro, pero sí, fue por lo mismo que dijo que había puesto el 12 de Sí, más, que me porque confundí, pero sí, se me, gracias. se me fue eso. Ahora, el 4, ¿con qué lo genero? Fíjate, estoy empezando otra vez desde el 0, luego el 4, luego sería 8, y ahora el 12 es el 0. Entonces ya aquí se cierra, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Ahora, si se fijan con el 5, ¿qué va a suceder? Con el 5 voy a generar a todos. ¿Sí están de acuerdo? Si ustedes se fijan, no van a obtener los números en el mismo orden, pero sí 0 más 5, luego más 5, 10, 15, no, 15 no, 15 lo reduzco, ¿verdad? El 15, ¿qué sería? Sería 3, ¿no?
Y luego del 3 voy al 8, del 8, si le sumo normalmente 5 me da 13, pero el 13, ¿qué cosa es? El 13 es el 2, y así me voy, y entonces genero a todos aquí. En cambio, en el 6 nada más genero al 0 y al 6, y ya se acabó. ¿Sí? Y así nos vamos. A ver, voy a poner, para que ustedes lo comprueben. Este genera a todos. En este caso me da el 8. Voy a generar el mismo que el 4, fíjense. A ver si están de acuerdo. Aquí voy a generar lo mismo que este, con el 8. ¿Sí? Con el 9 voy a generar lo mismo que este. A ver si están de acuerdo. Con el 10 voy a generar lo mismo que este de aquí. Con el 11 voy a generar el total. Y bueno, y aquí también esto no es, aquí también ya el 12 pues es pues es el 0, ¿verdad? Es como si pusiera aquí 0, entonces simplemente aquí es el generado por el 0. Aquí es el generado por el 0, pues nada más es el trivial, es el 0. ¿Ok? ¿Sí está claro? A ver, vamos a hacer el del 10 para que vean, bueno, o muevo esto. Aquí voy a mover esto. Entonces, a ver, vamos a hacer el 8. A ver, entonces voy del 0 al 8. Y luego al sumarle 8 me daría 16, pero ¿cómo reduzco módulo 12? Pues le resto 12, ¿sí? Y entonces me da 4, ¿ok? Luego al 4 si le sumo 8 ya me da 12, me da 0. ¿Sí me siguen? Entonces por eso el cíclico generado por 8 me da igual al cíclico generado por 4. ¿Sí vamos bien? Luego el 9, voy del 0 al 9. 9 más 9. Digo, en vez de hacer toda la tabla, ¿no? Porque sería una tabla de 12 por 12, llenarla, pues es más latoso. Entonces, acuérdense que aquí el truco es sumar como enteros y luego reducirlo. ¿Qué quiere decir reducirlo? Pues quedarme con el residuo después de dividir entre 12. Entonces, por ejemplo, 9 más 9 es 18. Entonces, 18 lo divido entre 12 y me quedo con el residuo, que es como restarle 12, ¿no? Irle restando 12 hasta que me quede un número entre 0 y 11. Entonces, 9 más 9, 18. Si le resto 12, me queda 6, ¿de acuerdo? Y luego al 6 le vuelvo a sumar 9, me da 15. Si le resto 12, me da 3. ¿Sí me siguen? Luego al 3 le vuelvo a sumar 9, porque es con 9 con el que estoy generando. 9 más 3, 12. Ya, el 12 es el 0. Y entonces ya cerré, ya llegué al ciclo. ¿Sí? Ya volví otra vez al principio, al neutro. Entonces, por eso es que los grupos cíclicos voy obteniendo algunos que ya había obtenido, pero en distinto orden. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Preguntas? Sí, Ok. Ahora vamos a hacer el del 10. A ver, alguien que me ayude con el 10. Entonces, empiezo en el neutro, voy al 10. A ver, luego el que sigue, ¿cuál sería? 8. Eso, muy bien. 8, ¿por qué? Porque es 10 más 10, pero el 20 El 2. le resto 2 y me da 8. Luego el 8 le sumo 10, sería 18. 18 menos 12, ¿cuánto es? 6. 6. ¿Sí? ¿Sí está bien? O sea, voy sumando 10. ¿Por qué voy sumando 10 de 10 en 10? Porque es el generador, ¿no? Entonces aquí 6. ¿verdad? Entonces 18 es 6. Luego al 6 le sumo 10. ¿Cuánto me daría ya al reducir? 4. Muy bien, 4. 4, muy bien. Luego al 4 le sumo 10. Ahora sí me da el 2. 2. 2. ¿Ok? Y al 2 le sumo 10 y ya regreso al 0. ¿Sí está bien? Esto es totalmente equivalente a si ustedes hacen el dibujo y van saltando así como la ranita, ¿verdad? O sea, del 0, luego voy al 10,
luego voy al 8, y si se fijan, pueden usar el algoritmo de que voy hacia atrás de 2 en 2, ¿no? Fíjense, primero estoy en el 0, luego en el 10, luego 2 atrás, el 8, luego el 6, luego el 4, luego el 2, luego el 0, ¿se fijan? Porque es equivalente rotar en el sentido de las manecillas 10 unidades a rotar 2 unidades en el sentido contrario. Eso lo puedo hacer también apoyándome en el dibujo. ¿Ok? ¿Sí está bien? Bueno, por cierto que aquí esto es algo que van a hacer en el ejercicio de la tarea, que es la que van a entregar el lunes, ¿no? Que dice que aquí yo no sé por qué se me borró esto, que dice que justamente descubrir cuáles son los generadores del grupo, ¿sí? Fíjense cómo aquí se ve los generadores del grupo son el 1, por supuesto, pero también el 5, el 7 y el 11, ¿eh? Si alguien se sabe la respuesta, no la diga porque es tarea, ¿sale? Pero ahí ya los ejemplos son útiles, no para argumentar la demostración general, porque eso ya se los he comentado cuando en algún ejercicio de matrices, que si ponen un ejemplo, a lo mejor no argumenta lo general. Si quieren demostrar una proposición universal, no basta con un ejemplo, pero los ejemplos sí nos pueden ayudar a tener ideas. Entonces aquí, por ejemplo, específicamente la pregunta de cuáles son los generadores, pues son el 1, el 5, el 7 y el 11. Entonces, eso me puede llevar a responder o a proponer una solución general para cualquier n, ¿sale? Entonces, solamente esos son generadores de Z12, los otros no. Pero lo que sí es que los órdenes, y aquí es lo que nos importa para el teorema de Lagrange, es que nos importa cuál es el orden, ¿ok? Entonces aquí el orden es 1, aquí el orden es 6, ¿verdad? Luego aquí es 4, 3. No, aquí el orden no fue 1, ¿verdad? Aquí el orden es 12. Es 12, ¿no? Porque obtenemos todos. Aquí obtenemos todos, aquí también es 12, aquí es 2. O sea, nada más estamos contando, ¿no? Y luego aquí vamos a poner el orden de todos estos. Aquí fue 12, el siguiente fueron 3 elementos, luego 4 elementos, luego 6, luego 12, y ahora sí es uno solo, ¿sí? Entonces obtenemos puros divisores. Ahí se confirma el teorema de Lagrange, el teorema de Lagrange, de que el orden de cada uno de los subgrupos divide al orden del grupo. ¿Sí? ¿Sí les queda claro entonces la situación? Sí, profesor. Ok. Entonces, ese es el teorema de Lagrange. Y el teorema de Lagrange entonces es universal. Universal en dos vías. O sea, es universal porque se aplica a cualquier grupo finito, así es universal, y a cualquier subgrupo adentro del grupo. Ahí yo tengo la lista de todos los subgrupos que de hecho se reducen, o sea, se repitieron, ¿no? O sea, incluso podría ser el diagrama de Hasse, pero nada más son cuántos subgrupos distintos son. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 subgrupos distintos, porque ya todos los demás ya se repiten. ¿Ok? Hice la lista de 12 subgrupos, pero son 5. Ah, y con el trivial son 6, ¿no? O sea, es 1, 2, 3, 4, 5 y el trivial. Son 6. 6 en total. Bueno, entonces tenemos mucha información, tenemos ya varias herramientas para jugar y en particular ahorita estamos viendo el teorema de Lagrange. Entonces ese teorema es fácil de enunciar, es fácil de entender, pero para demostrarlo ya no es tan fácil. Digamos que es elaborado, ¿no? No diría yo que es difícil, pero sí es elaborado y es hacia lo que vamos a empezar a explicar hoy. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profesor, Dime. con cualquiera de los dos ejemplos, o Ajá. sea, yo me pierdo ya al final cuando se enuncia lo de ¿El teorema de Lagrange. Lagrange? Ajá, Ah, sí.
Porque el teorema de Lagrange, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el orden de cada una de las dos, de los dos grupos que están ahí presentes. Por un lado, está el grupo grande, que es G, que es simbolizado con la letra G. Por otro lado están los diversos subgrupos pequeños que están ahí adentro, que están simbolizados con la letra H. Entonces, ¿a qué se refiere el teorema de Lagrange? Al orden de cada uno de ellos. ¿Qué cosa es el orden? Es el número de elementos, ¿sí? Simplemente el número de elementos. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar en cuenta, por un lado, el número de elementos del grupo grande, que en este caso fue 8. El grupo grande es Q, entonces eso tiene 8 elementos. Y por otro lado, estamos contando los elementos de cada uno de los subgrupos que estamos obteniendo. Entonces, aquí contamos cuántos elementos hay. 1, 2, aquí hay 4 elementos, 4 elementos, 4 elementos. Y el propio grupo grande, que también tiene derecho, porque es un subgrupo, tiene 8 elementos. Entonces, luego nos dimos cuenta que todos estos números son factores de 8. ¿Qué quiere decir? Son divisores, ¿verdad? O sea, en cada caso hay otro número que multiplicado por él me da 8, ¿no? 8 por 1, 4 por 2, 4 por 2, 4 por 2, 4 por 2, ¿ok? Y lo mismo en este caso. Todos estos números que puse aquí es contar el número de elementos que tiene cada uno de estos subgrupos, ¿sí? Espero que no me haya equivocado, ¿no? Son 4, aquí son 3, aquí son 12 porque son el total, aquí son 2, ¿no? Aquí son 12, 3, 4, etcétera. Y darme cuenta cómo, comparado con el número de elementos del grupo total, que son 12, ahí está, este es 12 siempre, bueno, en este ejemplo es 12, todos estos son factores, ¿verdad? Son factores porque multiplicado por 12 por 1 me da 12, 6 por 2, 4 por 3, 3 por 4, etcétera. Todos estos son divisores. ¿De acuerdo? Eso es lo que verificamos. ¿Sí quedó claro? Ok, sí, y tendríamos, bueno, ¿cuál sería un contraejemplo? O sea, entiendo ya la idea, pero en un contraejemplo. No, pues no hay contraejemplo porque el teorema de Lagrange siempre se cumple. ¿Ok? Ok, Siempre se cumple. Es decir, lo único que necesitas es que el grupo sea finito, ¿verdad? Porque si el grupo es infinito, ni siquiera tiene sentido hablar de divisibilidad, ¿no? O sea, si yo considero el grupo de los enteros, pues es infinito. Y los subgrupos son los NZs, que también son infinitos. Entonces, eso de que infinito divide infinito no tiene ningún sentido. Entonces, por eso hay que considerar todos los casos donde el grupo sea finito. Y por lo tanto, el subgrupo también, ¿no? Entonces, en todos los casos se va a cumplir. Entonces, ahí no vas a encontrar contraejemplo. ¿Ok? Siempre se va a cumplir. Parece bastante sorprendente, ¿no? O sea, que le atinemos, entre comillas, a puros números que son factores, ¿no? Entonces, para eso vamos a demostrarlo, para entender por qué pasa eso tan misterioso, ¿verdad? ¿Por qué en Z12, por ejemplo, no puedo encontrar un grupo de 5 elementos o de 7 elementos? ¿Ok? O de 9 elementos. ¿Por qué no lo puedo encontrar? Pues el teorema de Lagrange lo garantiza. ¿Ok? ¿Sí está bien? En todo caso, todos los subgrupos tienen que ser múltiplos, ¿no? Del orden del grupo. Todos los subgrupos son divisores. Acuérdate que múltiplos es lo Divisores. contrario. Ajá, divisores. Ah, ok. O bien, Sí, porque sería menor, ¿no? exacto, exacto. El menor es el divisor. O bien lo puedes decir al revés. Puedes decir el orden del grupo es múltiplo de todos los órdenes de los subgrupos. ¿Sí? Ok. Y acuérdense que n sea divisor de m equivale a decir m es múltiplo de n. ¿Sí? Lo puedes decir de las dos maneras. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario? También se puede decir, profesor, que el orden de un subgrupo H, de un grupo finito G, es divisor del orden de G. Exactamente. Es Ok. exactamente lo que dice el teorema de Lagrange. ¿Sí? Dicho en otras palabras, pero es eso. Muy Gracias. bien. Otro comentario. Qué bueno que están participando hoy. Ya me había asustado de que no participaban. Ok. Entonces vamos a empezar con la demostración y vamos a empezar como siempre procuro yo que sea algo conocido, algo que hayamos visto. Precisamente con este ejemplo que están viendo ustedes en la pizarra, que es ZN. Les había dicho que los ZNs en general se podían describir como clases de equivalencia. ¿Sí se acuerdan que les dije eso?
A ver, vamos a recordar aquí. Déjenme ponerlo. Ok, entonces vamos a recordar. Ajá. Entonces vamos a recordar. Ah, no, no quiero este color. Quiero este. Entonces vamos a recordar los enteros módulo n, habíamos dicho zn, que son el 0, el 1, el 2, etcétera, hasta n-1, ¿no? Como hace rato que me detuve hasta 11, ahora me detengo hasta n-1. Entonces, los elementos pueden ser considerados como clases de equivalencia o clubes. ¿Ok? Por ejemplo, en Z3 habíamos dicho, bueno, en Z3 puedo considerar el club de los enteros que dejan residuo 0 al dividirse entre 3, es decir, los múltiplos de 3. Entonces está el 0, está el 3, está el 6, está el 9, está el -3, está el -6, etcétera, etcétera. Pero también puedo considerar los que dejan residuo 1. Entonces está el 1, está el 7, ¿sí? Está el -2, está el -5, y por último también puedo considerar los que dejan residuo 2 al dividirse entre 3, que está el 2, está el... Aquí me faltaron, ¿verdad? Aquí está el 5, el 8, y aquí me faltó, bueno, de una vez pongo acá el 1, el -1, perdón, y el -4, y aquí me había faltado, ¿cuál me faltó aquí? El 4, ¿no? Ok, entonces ahí está el club de los, rosas, el club de los rosas, que le voy a llamar el club de 0, que va a estar formado por el -6, el -3, bueno, aquí puntos suspensivos, ¿verdad? Para indicar que son una infinidad, porque esta línea es infinita, ¿no? Esta de aquí se extiende de manera infinita, tanto izquierda como derecha, ¿sí? Entonces, tengo aquí la infinidad de elementos del club de los rosas, que es -6, -3, 0, 3, 6. Por un lado, tengo la infinidad del elemento del club de los, déjenme cambiar de color, entonces, del club de los blancos. Los blancos que había dicho que eran los blancos, son los que dejaban residuo 1 al dividirse entre 3. Entonces está el -5, el -2, el 1, el 4 y el 7, y etcétera, todos los demás, ¿sí? Noten ustedes que agrego tanto negativos como positivos, ¿verdad? Luego está el club de los, ¿qué color les había puesto? De los verdes, que es el club de 2, o representado por el 2, que son los que dejan residuo 2 al dividirse entre 3, y que son estos que están aquí, ¿no? Si ustedes notan, todos tienen la particularidad de que cuando voy de uno al siguiente, en cada uno de los clubes, esos son los clubes, ¿sí? Estos son los que llamé clubes, pero también van a ser clases de equivalencia. Estos 3 son los clubes. ¿Cuántos clubes hay? Hay tantos como residuos posibles haya, y son tantos como diga la n. Ahí está, el club de 0, el club de 1 y el club de 3. ¿De acuerdo? Si se fijan, en cada club, al ir de un número al otro,
voy de 3 en 3, ¿no? Si voy hacia la derecha, entonces a cada número le voy sumando 3, menos 6 más 3, más 3, más 3, más 3, ¿sí? Igual acá, voy de 3 en 3. Al menos 5 le sumo 3, le sumo 3, le sumo 3, le sumo 3. Igual acá, menos 4 le sumo 3, le sumo 3, le sumo 3, le sumo 3. Aquí no me salió, ¿verdad? Aquí es 8. Aquí, ¿por qué me equivoqué? Ah, es que aquí me equivoqué, en vez de 8 puse 7, ¿verdad? Pero por lo que estoy diciendo, me doy cuenta que del error. Entonces aquí es 8, ¿sí? Había puesto un blanco aquí y es este 8 que está aquí, es este verde. ¿Sale? Que por cierto no se ve muy bien aquí. Profe, también para Z3 es en la clase del 2, ¿no? Exacto, Pues, exacto. Ya no pongo el 3 gorro. El 3 gorro, si yo pusiera el 3 gorro, ¿qué pasaría si pusiera el... Bueno, no sé si es eso lo que me estás preguntando, pero... Es que en el conjunto de arriba, en Z3, había puesto aquí en 3 Z3, gorritos. sí. Ajá, Tienes razón. pero ese ya no, ¿verdad? No, exacto. Este sería el 2. Perdón, aquí me equivoqué, es el 2. Sí, ok. Sí, si pusiera el club de 3, entonces me vuelve a salir el club de 1, ¿verdad? Porque el club de 3, pues generaría, digamos, bueno, estoy generando en el sentido de que voy de 3 en 3. Entonces, si voy de 3 en 3, puedo sumar 3 o restar 3 y obtengo exactamente el club de 0. Entonces ya no tiene caso poner los siguientes clubes. Estos clubes pues ya los puedo excluir porque están incluidos aquí todos. Ya todos los enteros, si se fijan, están cubiertos en estas 3 posibilidades, ¿sí? Ahora, noten ustedes que estoy hablando de otros subconjuntos que no necesariamente son subgrupos. De hecho, el único subgrupo, ¿cuál es de estos 3? Díganme ustedes. ¿Cuál es el único subgrupo? De los 3 clubes que puse ahí. ¿Cuál es el único de esos de los clubes? De los clubes. El único que es subgrupo, ¿cuál es? El único subgrupo es, ¿cuál? ¿Cuál de estos 3 es subgrupo? A ver, díganme. ¿El 0? Eso, el club de 0. Es el único, ¿verdad? A ver, ¿por qué no es subgrupo el club del 1 ni el club del 2? Porque no está el inverso de menos 5. Ajá, porque no está el inverso de menos 5. Esa podría ser un argumento. Y otro argumento más directo, pues es que no está el 0, ¿verdad? No está el 0 aquí, tampoco está el 0 acá. Ya con eso, porque acuérdense que en un subgrupo tiene que estar el neutro. Entonces, sí es natural, es lógico esto, porque si se fijan, son como 3 pedazos en los que estoy dividiendo a Z, ¿no? O sea, Z es todo esto. Aquí recuerden que la línea original es Z. Y entonces a Z lo estoy dividiendo en los 3 clubes. Es como si hiciera un diagrama de Venn de Z, entonces aquí estoy dividiendo en estos 3 clubes, ¿sí? El club de 0, el club de 1 y el club de 2. Aquí estaría el club de 0, el club de 1 y el club de 2, que le puse el verde. ¿Ok? Entonces estoy haciendo lo que se llama ¿alguien sabe cómo se llama eso? Una partición. Eso es una partición. Estoy haciendo una partición de Z, ¿verdad? Ok, les voy a recordar lo que es una partición de un conjunto. Una partición de un conjunto, pues es como hacer un rompecabezas de varias piezas que me den esas piezas al ensamblarse, me den todo el conjunto, pero que las piezas no se traslapen una con otra. Es decir, son ajenas. La intersección de cada una de los dos clubes es el vacío, ¿de acuerdo? O sea, aunque haya yo puesto ahí una rayita,
no es la intersección, o sea, son totalmente ajenas, ¿no? La rayita nada más es para separarlos, pero no hay elementos comunes, ¿ok? No tienen elementos comunes, ¿sí? Entonces recuerden, en una partición, esto es un concepto que se ve incluso antes de construir a los números enteros a partir de los naturales o a los números racionales a partir de los enteros. Es el concepto de clase de relación de equivalencia y partición. Entonces, esto es muy importante, estos dos conceptos que son el de partición, por un lado, y el de relación de equivalencia, por otro lado. Que son los que vamos a utilizar. Recuerden que nuestra meta es demostrar el teorema de Lagrange. Son estos dos conceptos. Entonces, a su vez, una partición es, ¿qué cosa? Es una familia de conjuntos. Voy a poner aquí una familia de subconjuntos, que es, primero, son no vacíos, son ajenos 2 a 2. Es decir, si tomo 2, la intersección es el vacío y cubren a todo el conjunto. ¿Ok? Eso es lo que es una partición en pocas palabras, ¿no? Otra vez les estoy haciendo un esquema. Les estoy haciendo un esquema de lo que es una partición. Y por otro lado, una relación de equivalencia es una relación que está en el conjunto. Al conjunto le vamos a llamar A. Entonces aquí es una familia de subconjuntos. Déjenme mover esto para que quepa. Una familia de subconjuntos de A. Es una familia de subconjuntos de A. Y una relación es una relación entre elementos de A. Una relación, acuérdense que es más general, más platónica que una función. Una función es algo más específico. Es una asociación. En este caso, una función de A en A, le estoy asociando a un elemento de A, un elemento de A. Pero una relación es más general, es simplemente un conjunto de asociaciones entre parejas de elementos de A. Ahí no tenemos que pedir que sea unívoca, ¿verdad? Ni que todos los elementos tengan un asociado, como en el caso de la función. Es simplemente un montón de parejas ordenadas. Y aquí las 3 condiciones, pues es que sea reflexiva, que sea una relación simétrica y que sea transitiva, ¿verdad? ¿Ok? Acuérdense de estos conceptos porque son los que vamos a usar. Entonces, por un lado, tenemos 2 conceptos aparentemente de naturaleza muy distinta, pero resulta que están totalmente ensamblados. O sea, lo que se va a dar es que está uno íntimamente conectado con el otro. O sea, tenemos una partición, sí, solo sí, una relación, o inmediatamente se induce de una partición una relación y de una relación una partición, ¿sí? Aquí, ¿se acuerdan la reflexiva? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todas las parejas están relacionadas consigo mismas. Aquí voy a poner esto, este símbolo. Aquí voy a comentar que si yo escribo esto, esto significa que la pareja A, B está en la relación, porque la relación es un conjunto de parejas. Que la pareja esté en la relación, lo puedo escribir así y entonces ya se parece a una relación como la que usamos con números, como un menor o igual. En vez de poner A menor o igual que B, le pongo ARB. Entonces, que sea reflexiva es que tiene que todos los elementos relacionarse consigo mismos. Que si un elemento se relaciona con otro, entonces el segundo se relaciona con el primero. Y que si un elemento se relaciona con otro y el segundo se relaciona con un tercero,
Entonces el primero se tiene que relacionar con el tercero. ¿Ok? Esos son los dos conceptos que a su vez cada uno tienen tres condiciones. Ajá. ¿Sí? Entre partición y relación de equivalencia. Estoy dando un repaso así rapidísimo de algo que ya se supone que vieron en otros cursos. Al menos sé que los matemáticos lo ven en, creo que se llama estructuras numéricas ahora la materia, y los computólogos lo ven en fundamentos de álgebra o al revés, o las dos se llaman fundamentos de álgebra. No estoy seguro si los físicos ven esto. A ver, díganme si hay algún físico por aquí. Díganme. Sí, profe, ya lo había visto. Muy bien. Sí, incluso lo pueden ver en la Wikipedia, ¿eh? En general, la Wikipedia yo creo que se porta bien en concepto de matemáticas. No sé, en otras líneas del conocimiento tendrán sus críticas, pero en matemáticas a mí me ha parecido bastante bien. La información que pueden encontrar ahí es bastante precisa y tiene incluso sus referencias y todo. Entonces está bastante bien explicado. Entonces lo pueden ver ahí. ¿Sale? Y los computólogos y los matemáticos sí llevaron una materia donde se explica esto, ¿verdad? Sí, profe, en fundamentos de álgebra. En fundamentos de álgebra, los matemáticos y los computólogos. Creo que es mates discretas. Mates discretas, ok. Muy bien. Entonces, bueno, porque esto que estoy explicando ahorita va a ser la herramienta básica para demostrar el teorema de Lagrange. ¿Ok? Nada más voy a dar la idea del teorema de Lagrange. Bueno, a ver, primero aquí la relación de equivalencia, tanto una como otra situación, me va a dar precisamente este dibujo de el conjunto A separado en clubes, estos clubes que había puesto aquí. Voy a ponerlo así, son como estos pedazos. El conjunto A, la partición, por un lado tengo la partición, y por otro lado tengo la relación de equivalencia es los elementos que están en una misma clase, en un mismo club, son los que van a estar relacionados entre sí. Ahí es donde está la conexión entre uno y otro concepto. Es decir, la relación de equivalencia me da automáticamente un club. Si yo parto de una relación de equivalencia, el club va a ser pues todos los familiares, vamos a decir, de un elemento. O sea, si ustedes consideran un elemento A, cualquiera del conjunto A, entonces van a echar en una bolsa a todos los elementos de A que están relacionados con él. En uno y otro sentido, o en otro sentido, no importa porque es simétrica la relación, ¿sí? O sea, ya sea que A esté relacionado con B o B esté relacionado con A, es como decir, es un familiar, es un primo o es es del mismo club que yo, ¿no? Eso sería la relación. Todos los que están relacionados con ese elemento los echo en una bolsa y esos son los que van a formar el club. Y si echo en una bolsa a los familiares de otro elemento, puede ser que obtenga el mismo club o puede ser que obtenga ya un club distinto. Y así me voy y con esos clubes que se describen con los elementos que son familiares de un elemento fijo, ya si le paso lista a todos los clubes, ya voy a obtener la partición, porque la partición va a estar formada es una familia de todos los clubes, le voy a llamar A alfa. ¿Sí? Esa es la partición. Y donde cada uno de esos A alfa es por llamarle de una manera, por una etiqueta, van a ser todos los elementos de A que están relacionados con un elemento fijo. Puedo partir de un elemento, es decir, puedo partir de un elemento A y llamarle con estos paréntesis, o también puedo usar la notación de hace rato con una rayita, pero la que es más usual en general en el terreno abstracto es con estos paréntesis rectangulares, es el club de A.
este es el club o la clase de equivalencia del elemento A. Pero eso es para un elemento. Claro que se pueden repetir, ¿no? O sea, el club de A puede ser también el club de A'. Ajá. Porque puede ser que A y A' sean parientes, entonces estoy describiendo el mismo club. Ahora, fíjense que los clubes los meto a su vez en un saco. O sea, los clubes son subconjuntos, pero a su vez los clubes son elementos de la partición. La partición es la familia de conjuntos. Por eso utilizo ahí la palabra familia, para que no se escuche medio raro el conjunto de los conjuntos, ¿no? Por eso es nada más un truco del lenguaje decir la familia de todos los clubes, la familia de todos esos subconjuntos que a su vez se describen como el conjunto de los elementos que son parientes, que son familiares de un elemento fijo. ¿Ok? A ver, díganme si hay preguntas hasta aquí. Entonces, regresemos al ejemplo de los enteros, módulo n. Ahí yo tenía 3 clubes, es decir, tengo una partición, ¿cierto? No escribí formalmente las condiciones de partición, ¿no? Pero ya para no meter más lenguaje, pero las condiciones son fáciles de escribir. Primera, no vacías. Cada uno de los clubes es no vacío, o sea, al menos tiene un elemento. Segundo, si yo considero 2 clubes cualesquiera, la intersección es vacía, o sea, son ajenos entre sí. Tercero, la unión de todos los clubes es el total. A eso me refiero con que cubren a todo el conjunto, ¿sí? La unión de todos los clubes es el total. Entonces, la familia de los clubes, el saco que tiene a los clubes, puede ser infinito. Aquí en este caso nada más son 3. ¿Sí? Por supuesto, estoy abarcando la posibilidad de un conjunto infinito. Claro, cuando nos vayamos al teorema de Lagrange, ya el marco de referencia es un grupo finito. Entonces va a haber un número finito de clubes y cada club va a tener un número finito de elementos. Sí, pero por lo pronto, hablando así en general de particiones y relaciones de equivalencia, puede ser un conjunto infinito cualquiera. Entonces, en este caso, donde el conjunto es infinito, el conjunto es Z. Aquí la Z hace el papel de la A que está acá, ¿sí? A la Z la separo en 3 clubes. Entonces, Z es la unión como conjunto de estos 3 clubes. Los clubes son ajenos entre sí y cada club es no vacío. Entonces, en efecto, es una partición de Z. Ahí está abajo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la relación de equivalencia que corresponde a esta partición? ¿Ok? Vamos a regresar entonces a nuestro ejemplo. Entonces, en Z3, en general en Zn, la relación de equivalencia correspondiente es, bueno, si la describimos así directamente, la relación es 2 enteros. ¿Cómo voy a describir la relación? Como un conjunto de parejas ordenadas, ¿no? Es decir, o bien voy a definir cuándo es que 2 números enteros se relacionan entre sí. ¿Cuándo son parientes en este caso? Pues ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Son parientes, justamente así es como definimos los clubes. Son parientes si dejan el mismo residuo al dividirse entre 3, ¿verdad? Primero están los parientes que dejan residuo 0, los parientes que dejan residuo 1 y los parientes que dejan residuo 2. ¿Verdad que sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok, pero fíjense, bueno, es decir, yo podría decir esto, podría decir, da dos enteros cualesquiera. Entonces, A va a ser congruente con B módulo N, así le voy a llamar. Si A y B dejan el mismo residuo al dividirse
entre n. Pero fíjense que hay una manera mucho más sencilla de decir, o sea, es equivalentemente. Yo puedo decir que A es congruente a B módulo n. Sí, fíjense qué sencillo. Si n divide a A menos B. ¿Qué es qué cosa? Es lo que había dicho antes, ¿verdad? Los que están en un mismo club se caracterizan porque al ir de uno al otro, simplemente voy de 3 en 3. Es decir, al ir de uno al otro, sumo un múltiplo de 3. O en otras palabras, cuando yo resto uno menos otro, eso va a ser un múltiplo de 3. ¿Verdad que sí? Fíjense acá arriba. 6 menos menos 6, múltiplo de 3. 0 menos menos 3, múltiplo de 3. O aquí, 7 menos 4, múltiplo de 3. 8 menos menos 4, múltiplo de 3. Entonces, me doy cuenta más directamente si son parientes cuando la diferencia entre ellos es múltiplo de n. Es exactamente lo que dice aquí. N es divisor de A menos B. Es lo que comentábamos hace rato con la compañera, ¿verdad? Es lo mismo decir N es divisor de A menos B a decir A menos B es múltiplo de N. ¿Ok? Entonces, en efecto, esta es una relación de equivalencia. Aquí vamos a comentar esto. En efecto, esta relación es reflexiva, es simétrica y es transitiva. ¿Ok? Esta relación de congruencia también es probable que la hayan visto en el curso mencionado, en el de Fundamentos de Álgebra. Y de hecho se demuestra que cumple las 3 propiedades. Bueno, al menos es algo interesante que sí pudieron haberlo hecho. Pero de todas maneras es muy sencillo, ¿verdad? O sea, ¿qué tendría yo que ver para que fuera reflexiva esta relación? ¿Qué tendría yo que verificar? Que todo elemento, o sea, todo número entero, ¿qué cosa? Que es congruente consigo mismo. Exacto, que es congruente consigo mismo, pues me voy a la definición, y aquí tendría que decir que n divide a menos a, pues n divide a 0, sí, ¿verdad? Cualquier número divide a 0, ¿verdad que sí? Porque ese número, ¿por quién me da 0? N por quién me da 0? Pues por 0, ¿verdad? N por 0 es 0, entonces la reflexiva sí se da, la simétrica se dará, es decir, si n divide a menos b, entonces n divide a b menos a. Sí, también se cumple. Sí, ¿verdad? Claro, porque si yo tengo un número que es divisor de otro, pues también es divisor de su negativo, ¿verdad? Basta multiplicar por el negativo del factor que usé, ¿verdad? Si 3 por 8 es 24, pues también 3 por menos 8 es menos 24. Entonces, claro que es simétrica, claro que claro que es reflexiva, es simétrica y también es transitiva, ¿verdad? Sí, a ver, fíjense, esta es un poquito más elaborada, pero también se puede. Si A divide a menos B y si N divide a menos B y N divide a B menos C, entonces N divide a A menos C. ¿Por qué? Ah, porque si N divide a un número y divide al otro, entonces divide a la suma, ¿verdad? Divide a la suma de estos dos. Y la suma de estos dos es precisamente, se cancela aquí la B y nada más me queda menos C. ¿Verdad que sí? Entonces Sí. a lo mejor no es así tan inmediata, obvia la conclusión, pero es también muy fácil, ¿verdad? Es usar la propiedad de que si un número divide a otro y también divide un tercero, entonces divide a la suma del segundo con el tercero. Y es lo que estoy viendo aquí. Entonces es transitiva. Muy bien, entonces esta es una relación de equivalencia y es la relación de congruencia que me sirve para definir la partición. ¿Ok? Porque justamente el club de 0
el club de, bueno, el club de, vamos a llamarle el club de K, o el club, ¿cómo le había llamado? Le había puesto A, de hecho, ¿no? El club de A, o así mejor entre paréntesis rectangulares, sería el conjunto de todos los números enteros, en este caso son números enteros, que son congruentes con A módulo N. Aquí es el símbolo de la relación que se utiliza para la congruencia, ¿sí? Que son congruentes con A módulo N, ¿sí? Que es lo mismo a poner los números enteros tales que N divide a A menos X. ¿Ok? Es exactamente el club de A. Y entonces, esta es la clase de equivalencia de A. Bueno, aquí lo puedo seguir poniendo en el mismo color. Esta es así se llama, la clase de equivalencia. Equivalencia del elemento A. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces ya nada más voy a acabar, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces voy a acabar yéndonos al nivel general. Ahora vamos al nivel general. Ahora, en general. Vamos a, incluso a partir de un grupo cualquiera, dado un grupo G y un subgrupo H. ¿Sí? Entonces vamos a definimos la relación. Es como, podrían ustedes llamarle, aunque no es muy usual, pero podrían llamarle congruencia módulo, en vez de módulo N, módulo H. Y vamos a definir, dados dos elementos en todo el grupo, es decir, el grupo es como si fuera Z. Entonces vamos a decir que A es congruente módulo H con B, sí. Ahora ya no tenemos eso de la divisibilidad, pero sí tenemos la posibilidad, ya no tenemos la resta, pero tenemos la multiplicación por el inverso. Entonces, en vez de poner la resta de A menos B, pues pongo A por B a la menos 1, y en vez de poner una relación con divisibilidad o con múltiplos, nada más le pongo que esto debe pertenecer a H. ¿Ok? Esa va a ser la relación para un grupo cualquiera, una operación cualquiera y un subgrupo cualquiera. Todavía incluso no necesito que sea finito aquí. Noten ustedes la similaridad en esta definición, A congruente con B módulo N, si A menos B es múltiplo de N, a decir si A por B a la menos 1 pertenece a H. Claro, porque aquí la H correspondiente va a ser qué subgrupo está relacionado aquí con N. En los enteros. Con N, ¿qué subgrupo puedo asociarle a esa N? Si yo tengo el grupo de los números enteros y me fijo en una N, inmediatamente ¿qué subgrupo está ahí asociado con N? Díganme ustedes. O sea, en el ejemplo, G es igual a Z. H, ¿qué subgrupo sería? En el ejemplo quiero decir ZN o Z3, si quieren todavía ser más específicos, pero en ZN, el subgrupo pues es el generado por N. Es decir, sería el que habíamos llamado NZ, ¿verdad? Entonces aquí decir que A por B a la menos 1 pertenece a H es lo mismo a decir que A menos B, con la traducción de que la operación es aditiva, que A menos B es múltiplo de N. ¿Ok? Entonces estamos generalizando la definición de la congruencia módulo N a una definición de congruencia módulo H con un subgrupo cualquiera.
¿Sí se entiende el paso, el escalón que estamos dando? Ok, entonces, primera cosa que vamos a hacer la próxima semana, o que pueden ir pensando, si quieren ustedes, pero bueno, van a estar ocupados haciendo su tarea y estudiando para el examen, pero lo que pueden ir pensando es, y lo vamos a comprobar el martes, es que esta relación es de equivalencia. No tenemos más que trasladar un poco lo que hicimos acá, ¿verdad? Es una traslación, pero va a ser muy similar y vamos a seguir teniendo una relación de equivalencia. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener una partición. Entonces, vamos a tener el grupo G. Vamos a tener el grupo G. Después el subgrupo H. Lo voy a poner aquí. El subgrupo H. Y con ese subgrupo vamos a obtener una partición que va a estar formada por varios pedazos y donde dos elementos van a estar relacionados si el producto en este sentido que dice aquí está en H. H va a ser nuestra referencia, así como antes N era nuestra referencia, ahí está H. Así como antes N era nuestra referencia, o NZ como subgrupo, ahora en general H va a ser nuestra referencia y eso va a generar un montón de clases de equivalencia o clubes en los que voy a dividir a G. Voy a dividir a G como si fuera un rompecabezas, ¿verdad? ¿Sale? Entonces ya para terminar, la demostración del teorema de Lagrange va a radicar en demostrar que cada una de estas piezas del rompecabezas tiene el mismo número de elementos. Es decir, tiene el mismo número de elementos de H, es decir, orden de H. Todos van a tener, si H tenía 5 elementos, todos van a tener 5. Este va a tener 5, este va a tener 5, este va a tener 5. Este va a tener 5, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, si el grupo es finito, el orden de H va a dividir al orden de G, porque el orden de G, que es el total de elementos, va a ser simplemente multiplicar el número de elementos de H por el número de clubes que hay aquí en la partición. Y esa va a ser la demostración del teorema de Lagrange. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Pregunten, muchachos. ¿No hay preguntas? ¿Sí están ahí? Sí, pero creo que todavía no surgen las preguntas adecuadas. Ok, pero la idea general, ¿sí se entiende? Más o menos. Ok, hay que hacer la conexión entonces entre los enteros módulo n, los clubes de los enteros módulo n, a dar el paso a una situación general de un grupo con un subgrupo. Y luego no dejar de hacer este esquema de la partición del grupo, ¿sí? Pero lo seguimos viendo la próxima semana. Muy bien, entonces si no hay más comentarios de parte de ustedes, voy a estar revisando el correo porque van a entregar su tarea, entonces voy a revisar el correo con más frecuencia este fin de semana y nos vemos el martes. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Sí, profesor, gracias. Perfecto, pues que Gracias. tengan buen fin de semana. Igualmente, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Igualmente, Hasta luego. gracias, profe. Hasta luego, profesor.